libro de Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, versículo 36. ¿Lo tienen ahí? Dice la Biblia que al ver Jesús, ¿no? Estamos hablando de Jesús, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Esta semana, creo que fue en el día antes de ayer, el viernes, leíamos en el libro de tiempo bíblico esta porción de la palabra de Dios. Y recordaba, el Señor me habló por medio de este pasaje bíblico, ¿sí? Y es llamativo porque Jesús en varias oportunidades, no en una, sino que en varias oportunidades, mirando las multitudes se conmovía. Esto quiere decir de que se entristecía, se angustiaba, en su interior todo su ser se movilizaba al ver multitudes de hombres y mujeres sin pastor, multitudes de hombres y mujeres que estaban en el error, lejos del propósito y la voluntad de Dios para sus vidas. Y esto les traía profunda tristeza a su corazón. Lo llamativo es que en cierta oportunidad, mirando Jerusalén, que es la capital de la fe judía, aquella capital donde la religión es algo palpable, algo vivido todos los días, mira a esa ciudad y dice, llora por ella y la ve como una ciudad sin pastores, como se conmueve al ver que esa ciudad, centro de la fe judía, ahora es una ciudad corrupta, dominada por el pecado, dominada por la avaricia. Ve que aquellos hombres y mujeres, pastores a los que él había puesto para poder pastorear al pueblo, no pastoreaba al pueblo, a las almas como debían hacerlo. Solo lo motivaba a hacerlo la lana que les daba la oveja, la fama, el poder, la autoridad que les daba guiar a un rebaño, y no el amor que tenían por las almas. Y esto le causaba a él una gran conmoción y un gran dolor en su corazón. Vio como muchos lograban con la fe. Y creo que hoy el corazón de Dios, del mismo modo, está conmovido por ver las multitudes de hombres y mujeres que están siendo engañados y desviados al infierno. Hoy se puede ver una gran contradicción entre lo que enseña la palabra de Dios y lo que se vive en muchos lugares y lo que enseñan en muchos lugares. Falsos pastores a lo único que les importa es la fama, el poder o la lana en la oveja, ¿no es cierto? Hoy la lucha más grande de la iglesia no está afuera. A veces nosotros creemos que el enemigo número uno de la iglesia está afuera, los brujos, los hechiceros, los agoreros, los mentirosos. Sin embargo, lamentablemente en estos tiempos, el enemigo más grande de la iglesia está metido dentro de las iglesias, que son falsas enseñanzas, que son personas que no guían al rebaño por amor, sino por algún tipo de interés personal. Hombres y mujeres que con su testimonio de vida impiden que la gente llegue a Cristo. Muchas veces escuché decir a la gente, si son así todos en la iglesia, mejor me quedo afuera. ¿Lo escuchó eso alguna vez? Lamentablemente eso es cierto. Y esto se da dos razones. El problema principal es que se radica en que no todos están siguiendo al Señor. No todos realmente están viviendo una vida realmente auténtica en su comunión con el Señor. Muchos le dirán en algún día, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, Señor. Y Él dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Hay muchos que le llaman Señor, Señor, pero lejos están de ser sus seguidores y discípulos. El otro gran problema es la gran inmadurez que se ve espiritual en el pueblo cristiano en este tiempo, ¿no? Entonces, ante la inmadurez o ante la ignorancia espiritual, el pueblo es fácil de guiar o de dominar a falsas enseñanzas.
porque lamentablemente, como lo dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento el pueblo perece. Todo puede ser reemplazado si los resultados son positivos. Lo importante son los resultados, sin importar cuáles sean los medios para alcanzarlos en este tiempo. El problema se radica en que cuando la oveja es inmadura, no sigue al pastor. Cuando usted mira un rebaño de ovejas siguiendo o guiado por un pastor, usted va a ver que las ovejas siguen al pastor, pero los corderitos, los bebés, no siguen al pastor. Los bebés siguen a su mamá o a su papá espiritual. Son inmaduros, todavía no saben ser guiados por el pastor. Siguen al papá o a la mamá. Y si la mamá se descarría o se aleja de la guía del pastor, el corderito también se aparta y se aleja y se desvía de la voluntad y del propósito de Dios para su vida. El cordero deja de depender del hombre y madura y es guiado por el buen pastor. Y el buen pastor guiará su vida y no permitirá que caiga en el error. Por eso es tan importante que nosotros como pueblo de Dios siempre tengamos nuestra mirada puesta en Jesús. Amén. El autor y consumador de nuestra fe. El único que tiene autoridad espiritual, moral, para guiarnos a lo largo de toda la vida. ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién es el buen pastor? Jesús dice en Juan 10, 11 al 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí está hablando de nosotros, del pueblo gentil. Aquellos también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños hay? Un rebaño. La iglesia del mundo, la iglesia cristiana del mundo es una sola delante de los ojos del Señor. ¿Y cuántos pastores puede tener la iglesia? Uno solo. El pastor de los pastores, el Señor de señores, es Jesucristo. Amén. Nosotros somos ese rebaño del Señor. Somos parte de su rebaño. La voz de quién estamos escuchando en este tiempo y siguiendo. ¿A quién estamos escuchando? ¿Y a quién estamos siguiendo? Eso va a determinar si nosotros somos parte o no parte del rebaño del Señor. Si estamos escuchando y siguiendo la voz de un líder, entonces no somos ovejas del Señor. Pero si estamos escuchando y siguiendo la voz del Señor, entonces somos ovejas del Señor. De los hombres, estamos escuchando la voz. Donde lo que dice un profeta es más importante que lo que dice la palabra de Dios, sin importar que lo que el profeta diga se contradiga con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando de repente alguien te profetiza y te dice algo que no dice la palabra de Dios? Que no lo declara el Señor. ¿Qué es lo que sucede? Escuchamos la voz del relativismo, donde todo es ambiguo, donde nada es 100% cierto, donde todo, inclusive la palabra de Dios, es cuestionable porque fue escrita por hombres en otro tiempo, en otra generación. Escuchamos la voz del humanismo, donde todo gira alrededor del bienestar del hombre, de satisfacer sus deseos o placeres personales, donde no se predica acerca de renuncia, de entrega, de rendición, de humillación, donde no se habla acerca de servicio, de abnegación, donde no se habla acerca de renuncia. ¿Dónde estamos poniendo nuestro oído? Hoy quiero animarte a que le pidas al Señor que Él sea tu pastor y que vas a tener un corazón humilde y dispuesto para seguirle. Ahora, ¿qué es lo que promete hacer el buen pastor con sus ovejas? Porque quiero decirte algo. Hay algo que usted tiene que entender y muy bien lo tiene que entender, porque si no, usted va a sentirse defraudado. El Señor no es pastor de todos.
vio las multitudes y vio que esas multitudes eran como ovejas sin pastor. Él no es pastor de todos. Él es pastor de quienes lo reconocen y lo aceptan como pastor de su vida. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Por eso él veía multitudes que se perdían, como ovejas sin pastor, eran desviadas del camino. Porque el hecho de que seas un ser humano no significa que Él sea tu Dios y de que Él sea tu pastor. Tienes que reconocerlo como tu Dios y aceptarlo como tu pastor. El salmista David sabía perfectamente lo que esto implicaba. Y él da una descripción del cuidado pastoral sobre las ovejas extraordinario, porque él conocía las ovejas y él había cumplido la función de pastor, y el Señor le reveló por medio de su quehacer diario, de su labor diaria, le reveló cómo era el cuidado de Dios con nosotros. ¿Se acuerdan la vez pasada? Le decía que Dios nos habla de muchas maneras. Nos habla por medio de las circunstancias diarias que nos toca vivir. Y a David el Señor le habló por medio de su oficio, su trabajo, de su profesión, de aquel lugar de trabajo en el cual todos los días cuidaba las ovejas de su padre. Y el Señor le habló por medio de esa experiencia de vida. Le dijo: yo soy tu buen pastor. Yo soy el pastor. Y el Salmo 23, el salmo tal vez más conocido de la palabra de Dios, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hace tiempo no predicó este salmo, porque hace unos 6 años atrás, creo, o 7, prediqué durante 6 domingos sobre este salmo. Cada uno de los versículos de este salmo tiene un mensaje, y es maravilloso, y realmente es muy rico este salmo, y hacía tiempo que no lo predicaba y creo que llegó el tiempo, ¿sí? Si Él es nuestro buen pastor y vos sos su fiel oveja, Él quiere darte algunas promesas muy importantes a través de este salmo, ¿sí? Pero lo primero que dice en el versículo 1 es que si Jehová es mi pastor, nada que es, nada. O sea que si Él está pastoreando tu vida y vos sos su oveja, puede faltarte una familia, puede faltarte el bienestar o lo que necesitas cada día para llevar a tu mesa. Puede faltarte la salud en el tiempo de la necesidad, de la enfermedad. Un buen pastor es responsable y se ocupa de proveer todas las necesidades de sus ovejas. Y Él es tu pastor y se ocupa de que nada te falte. ¿Te hace falta fe o sabiduría? Dice la palabra de Dios que si tienes falta de sabiduría, que se la pidas a Dios. Porque dice la palabra, Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. Tienes que tomar alguna decisión importante en tu vida emocional, sentimental. Tienes que tomar alguna decisión muy importante en tu economía. Tienes que tomar alguna decisión muy importante en tus negocios. Tienes que tomar una decisión muy importante en la vida. Busca la guía del Señor. Porque el Señor promete darte sabiduría para tomar las decisiones justas, precisas, en el tiempo oportuno. ¿Te hace falta sabiduría? Dios tiene para dártela. ¿Necesitas alimento y provisión para los tuyos? La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Dios va a proveer cada día el pan en tu mesa. Pero no solo va a proveer, te va a dar la sabiduría también para poder crear recursos, para poder generar recursos, y cada día te va a dar las fuerzas para levantarte y salir a buscar el pan diario para tu casa, para tu familia, y te va a dar gracia ante los hombres, ante tus empleadores, o si tienes tu propia empresa, ante tus clientes, te va a dar gracia. Va a haber algo especial de Dios sobre tu vida, porque el cuidado pastoral de Dios es sobrenatural. Sobrenatural. Si Él es tu pastor, entonces nada te faltará.
necesitas alimento, provisión, Dios va a poner cada día el alimento en tu mesa, porque Él va a honrar el sudor de tu frente, Él va a honrar tu trabajo y tu esfuerzo. Él promete darte su amor y contención en todo momento. Todo lo que necesitas para vivir viene de Él. El salmista David decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque el amor más puro y natural que existe en la tierra fallara, Dios aún así me va a contener, me va a amar, me va a recibir y me va a bendecir. El amor de Dios nunca falla. Si Él es tu pastor, ¿hay algún temor de que algo te falte en este año 2018? Si Él es tu pastor, ¿hay algún temor de que en la vida algo te falte? Dios va a proveer todas tus necesidades, porque Él se va a ocupar de hacerlo. Porque dice la Biblia: si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Dice el versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe qué? Él da a sus ovejas buen pasto, que es el alimento espiritual. Su palabra, la cual es más dulce que la miel, el pan de vida que alimenta nuestro ser. Mi hermano, usted tiene hambre del Señor, usted tiene hambre de conocer más de Dios, de conocer más de Él, de los planes que Él tiene para su vida. Su palabra es para usted entonces miel, y usted debe aprovechar y tomar cada día del alimento espiritual que hay en ella para su vida. El Señor quiere ministrarle, satisfacerlo, quiere llenar su alma, su corazón, su apetito espiritual debe ser saciado, y el Señor utiliza su palabra para saciar nuestro ser. Qué bella que es la palabra de Dios. Cuando leemos en ella, no solo encontramos conocimiento, también encontramos revelación para el tiempo presente, también encontramos alimento para nuestra alma. Medite en la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Acumule en su mente versículos que van a ser útiles en el tiempo de necesidad, en el tiempo propicio. Usted debe ser un hombre que se alimenta de la palabra de Dios. Pero no solo con la palabra, porque la palabra es en sí sola, es insuficiente. El pueblo de Israel tenía palabra, pero no tenía espíritu, y no le alcanzó, y se desvió de la palabra. Nosotros tenemos algo más, y eso dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, dice así: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es en un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. En la versión más común, o de Reina Valera, dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Necesitamos, ¿sabe qué? El pasto representa el alimento, que es la palabra de Dios. Pero el buen pastor dice, nos guiará por, dice el versículo, lo leíamos recién, dice, perdón, dice el versículo que leíamos recién: en lugares delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Está hablando del alimento, es la palabra de Dios, pero el agua está hablando del Espíritu. Dice la Biblia que de nuestro interior brotaría un río de agua de vida que saltaría para vida eterna. Necesitamos que el Señor nos alimente por medio de su palabra, pero también necesitamos renovar nuestra comunión con el Señor y tener una vida espiritual profunda e intensa. Si solamente nos alimentamos de la palabra y no renovamos nuestra comunión, nuestras experiencias espirituales con el Señor, nos volvemos en cabezones intelectuales de la fe cristiana, pero sin corazón, que no aman, que nos sirven, que nos bendicen. En cabezones que conocen que cuando estornudan les salen versículos bíblicos de la nariz, pero que no ponen en práctica esas enseñanzas en su vida. Este era el gran problema de los escribas, de los fariseos del tiempo de Jesús, los pastores de aquel tiempo. Eran hombres que conocían la palabra, pero que no la vivían.
y que ponían cargas sobre el pueblo y le pedían al pueblo que hiciera cosas que ellos ni siquiera estaban dispuestos a llevar con un solo dedo de su mano. El buen pastor no solo tiene palabra para alimentar tu alma, también ríos de agua de vida para saciar tu sed. Si solo tenemos palabra, nos volvemos hombres de una fe intelectual. Pero si en nosotros abunda el Espíritu Santo, creceremos en conocimiento y en experiencias maravillosas con nuestro Señor. Oraremos por los enfermos y serán sanados. Oraremos por los endemoniados y serán libres. Vamos a tener sueños, visiones y revelaciones de parte del Señor. No solo es necesaria la palabra, también una comunión profunda en el Espíritu. Y es apasionante. No hay tiempo para la rutina, no hay lugar para la religiosidad. Para quien vive saciado por el agua del Espíritu, no hay lugar para eso. El versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuántos hoy sufren injusticias en el mundo? Oh, la injusticia está más que nunca, ¿no? ¿Cuántas veces te han pagado con mal el bien que has hecho? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cuántas veces ha sido injusto? Algún proceder de alguna persona que tenía que dictaminar justicia, ¿cuántas veces fue injusto? La Biblia dice que en este mundo a veces a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala cosas buenas. Y el problema se radica en que en este tiempo a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. ¿O sabe que, por ejemplo, nuestros hermanos en Bolivia están sufriendo una persecución espiritual sin precedentes? El 15 de diciembre se dictaminó una ley que prohíbe literalmente hablar de Jesucristo por las calles, en las plazas, evangelizar en las casas. Inclusive penado con cárcel de 7 a 15 años quien lleve en su auto a alguien para evangelizar. Es penado con 7 a 15 años alguien que abre su casa para enseñar la palabra de Dios, porque es proselitismo. Se lo considera como un delito de trata de blancas. Esto está pasando en Bolivia. ¿Le parece justo? ¿Le parece justo? Yo estuve en Bolivia en varias oportunidades predicando la palabra de Dios. Usted sabe que, de hecho, hicimos 24 horas de ruta desde La Quiaca hasta Cochabamba, donde fuimos. Y en cada puesto policial o de los peajes nos encontramos pegados, literalmente, no estoy exagerando, en todas las paredes pornografía. La policía es el país con mayor consumo de pornografía de toda América. Bolivia. Carteles que hablaban en las calles de la ruta sobre la pedofilia, porque es el país donde los hombres abusan más de sus hijos. Ese país que hoy el alcoholismo es tremendo, pero tremendo el alcoholismo en Bolivia. Nosotros nos ha tocado estar yendo a una campaña que estábamos predicando en el estadio y de repente ver a un hombre que bajaba de un auto así, tambaleándose, había bajado de conducir para apoyarse contra un poste para orinar y subirse así torcido al auto para seguir manejando. Los accidentes de tránsito son comunes por el problema del alcoholismo que hay en Bolivia. Y en ese país donde hay abuso sexual infantil, donde hay consumo exagerado de pornografía, donde el alcohol está destruyendo las vidas, la ley dice: no se puede predicar el evangelio. ¿Le parece que es justo? Aun cuando la justicia de los hombres sea corrupta, tenemos que entender algo: la justicia de Dios no. Y aunque nosotros creamos que se tarda, no se tarda, mi hermano, sino que la justicia de Dios opera en el tiempo oportuno. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Recuerde que aquel que hoy procura su mal, que procura deshacer su familia, su matrimonio, aquel que trae maldición sobre sus hijos, aquel que procura daño contra usted, contra su familia, contra sus bienes, aquel que hoy opera injustamente en contra suyo, va a tener que vérselas con Dios, porque dice la Biblia, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Confiemos en la justicia de Dios. En este tiempo más que nunca debemos estar orando por nuestros hermanos en Bolivia. Oremos por la iglesia del ministerio en Charata y por la radio, porque esto atenta contra la libertad de expresión cristiana, aún en los medios de comunicación. Oremos para que el Señor haga que esa puerta permanezca abierta, porque dice la Biblia que la puerta que el Señor abre, nadie puede cerrar. En este mes también en China se cerró, el gobierno cerró una iglesia de 50.000 miembros. En China. Esto está pasando. Las cosas no son como nosotros las queremos a veces, pero sucede. Pero la justicia de Dios no tarda en llegar y llegará. Has sido engañado, difamado, herido injustamente, confía en Dios. Él hará justicia. Él confortará tu alma. Él le dará confort a tu alma. Le dará alivio a tu corazón. Él va a pelear por ti. Él te va a guiar por senda de justicia, por amor de su nombre. Él va a pelear por tu causa y te va a defender. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe qué? Y este texto es muy importante que usted lo medite, inclusive si puede memorícelo. Algunos tienen una falsa ilusión, pero lo he visto más seguido de lo que usted se imagina, y es más, me ha sucedido a mí al principio, en mis primeros años de cristiano. Yo pensaba de que si el Señor era mi pastor y yo le seguía a Él, no iba a tener ningún problema en la vida. No iba a tener ninguna adversidad, ninguna dificultad. Sin embargo, el salmista David está diciendo, Jehová es mi pastor, nada falta. Está hablando del cuidado del pastor. Pero ese pastor es el mismo que le da el alimento, que le da el agua, que le promete justicia en tiempos de injusticia. Es el mismo pastor el que también dice, aunque yo te guíe por valles de sombra de muerte, no temerás mal alguno. En la vida cristiana, aún en los cristianos más consagrados y dedicados que aman al Señor, hay momentos de valles de sombra de muerte. Si no, pregúntenle a los pastores de Bolivia en este tiempo. Valles de sombra de muerte. No queremos. ¿Cuántos queremos que se nos enfermen nuestros hijos, que se muera nuestra esposa, que se muera nuestro esposo, que se perder el trabajo? ¿Cuántos queremos esas circunstancias dolorosas en la vida? Ahora, dígame, lea la palabra de Dios con detenimiento y busque a los hombres héroes de la fe, los cuales enumera la Biblia. Pregúntese, ¿acaso ellos no tuvieron valles de sombra de muerte en su vida? Todos atravesaron valles de sombra de muerte. Los momentos dolorosos o difíciles en la vida no tardan en presentarse, van a llegar inevitablemente. Nadie anda por la vida diciendo, ay, cómo me gustaría que me vaya mal, quisiera fracasar en mi economía, mis negocios, quisiera que mi matrimonio se destruya. Nadie quiere eso. Sin embargo, los valles de sombra de muerte existen, son reales. Ahora, fíjense una cosa, y es muy importante. En Israel existe un valle, el valle de sombra de muerte. Es un lugar geográfico existente. Ahí hay dos peñascos muy altos de montaña, por debajo se forma como un cañón, y ese lugar es muerte, porque hay sombra todo el día, no hay no llueve, no corre, es desértico, y hay muerte en ese lugar, y es un cañón largo, pronunciado. Ahora, el pastor, cuando se le acababa la pastura del otro lado, debía tomar una decisión. Y esa decisión era guiar a sus ovejas al otro valle, que estaba atravesando el valle de sombra de muerte. Porque del otro lado había pastos deliciosos para que pudieran nutrirse, alimentar sus ovejas y no morir.
Ahora, tomar esa decisión para el pastor era difícil para él mismo. Imagínense para sus ovejas. Pero él sabía que si no tomaba esa decisión, del otro lado no podían disfrutar los banquetes que estaban preparados para ellos. Las pruebas, mis hermanos, las dificultades están ahí con un propósito: hacernos crecer, hacernos madurar, hacernos relacionar con Dios de una manera nueva, diferente, encontrarnos con Él, poder tener una vida espiritual más profunda. Nosotros no queremos los valles de sombra de muerte, pero si no atravesamos los valles de sombra de muerte, no vamos a poder encontrar del otro lado la bendición de Dios esperándonos. ¿Cuántos matrimonios fueron fortalecidos y crecieron después de una crisis? ¿Cuántos a través de una crisis económica, social del país pudieron crecer en sus finanzas, en sus negocios? ¿Cuántos atravesaron momentos de crisis en su fe, en su vida espiritual? Pero en esa crisis, en esa necesidad, buscaron a Dios y Dios se reveló sus vidas. Y entonces el Espíritu obró en ellos de una manera nueva, diferente. Los valles, los momentos de dificultad, de dolor, de pena, de angustia, no son deseables para nadie. Nadie quiere atravesar por ellos, pero a veces son necesarios para poder crecer y madurar en nuestra relación con Dios. Los valles de sombra de muerte existen, son reales, y aún los cristianos más auténticos y consagrados los tendrán que atravesar. A veces esos valles son injustos, como hablamos antes, sin que nosotros hagamos nada para merecerlos. Pero a veces esos valles son provocados por nosotros, por nuestras malas decisiones. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por nuestras malas decisiones? A mí solo me ha pasado. ¿Le ha pasado a usted también? Prestarle plata a alguien. Ay, yo lo voy a ayudar y lo voy a bendecir. Porque conmovido las emociones. Y después sufrir que esa persona nunca más te devuelve el dinero. O ayudar a alguien, o no sé, ¿cuántas veces nos hemos metido en problemas porque hemos pecado? Porque hemos mirado a la mujer de nuestro prójimo, porque nos hemos quedado con cosas en la empresa o en la fábrica que no nos correspondían. ¿Cuántas veces hemos tenido que atravesar valles de sombra de muerte por malgastar nuestro dinero en las drogas, en el cigarrillo o en el juego? Podríamos así mencionar valles y valles y valles de muerte, de dolor, de necesidad que hemos tenido que atravesar por nuestra propia responsabilidad. Ahora fíjese una cosa, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Saben qué? Los valles de sombra de muerte, los momentos difíciles no son opcionales. Lo que sí es opcional es vivir atemorizado en ellos, vivir con miedo, vivir angustiados, afligidos. Porque el Señor dice la palabra que nosotros, aunque andemos en valles de sombra de muerte, no tenemos que vivir presos del miedo. No tenemos que vivir presos del temor, de la angustia. Mi hermano, hoy más que nunca muchos cristianos viven presos del miedo, atemorizados por el futuro económico, político, social, atemorizados por esto, por aquello, con miedo. Hablas con ellos y hablan miedo, destilan miedo en sus labios. No hablan fe, no hablan del Señor, no hablan de sus promesas, no hablan de los planes de bien que Él tiene para nosotros, sino de caos, de destrucción, de dolor, de un final agónico. Los cristianos no podemos tener miedo porque el perfecto amor de Dios en nosotros echa fuera el temor, dice la palabra de Dios. Nosotros no vivimos bajo el gobierno de un hombre, nosotros vivimos bajo el gobierno del Señor. Nosotros vivimos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos una cobertura especial. Nosotros sabemos en quién confiamos, de quién depende nuestras vidas. El perfecto amor de Dios está sobre nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿con quién contra nosotros? Confíe, porque en el amor de Dios, en el perfecto amor de Dios, no hay lugar para el temor. Y Él promete utilizar dos cosas para esos valles de sombra de muerte. Y dice este versículo bíblico: tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. Quiero que entienda algo. El pastor utiliza dos herramientas en sus manos para pastorear a su redil, a sus ovejas. Una es una vara, que es como un bastón recto. ¿Sabe para qué es la vara? La vara es para enfrentarse contra los lobos, contra los leones, contra los osos que quieren atacar las ovejas. El pastor utiliza esa vara muchas veces como un misil, como una lanza, para proyectar, para atacar a aquel animal que quiere atacar o venir contra sus ovejas. ¿Sabe qué quiere decir el Señor? Yo, dice el Señor, voy a ahuyentar a los lobos rapaces. Voy a ahuyentar a los osos, al león rugiente que viene a devorarte, que viene a destruirte. Yo mismo me voy a encargar de pastorear, cuidarte, para que no te tome por sorpresa y no te destruya en el valle de sombra de muerte. Esos valles de sombra de muerte, injustos que llegan a nuestras vidas, tienen solución de la mano del Señor, porque la vara del Señor está en su mano para ahuyentar al devorador. Amén. Pero también pasa algo. Hay valles de sombra de muerte que son causa de nuestras malas decisiones. Dijimos que hay valles de sombra de muerte que son injustos, ataques inesperados del diablo. Y para ellos el Señor tiene, para repeler la obra del diablo, su vara. ¿Sí? Pero también dijimos que hay valles de sombra de muerte que atravesamos por nuestras malas decisiones. Para eso el Señor tiene el cayado. ¿Sabe qué es el cayado? Es como una vara, pero la punta del cayado tiene como un signo de pregunta. Es como un aro en la punta, un semicírculo. ¿Por qué necesita este cayado el buen pastor? Las ovejas muchas veces son torpes y se caen en pozos. Se enredan entre los espinos del mundo. Se enredan en el afán, en las preocupaciones, en la angustia. Caen en pozos de angustia, desesperación, de pecado. Y el pastor utiliza su cayado para tomar a su oveja del pozo en el cual ella misma se metió. En el cual ella misma, por sus propias decisiones, cayó. Y la toma allí del pozo y la saca para darle una nueva vida. A veces no es un pozo, a veces son espinos. Y esas espinas están tan profundamente clavadas en la lana que le impide salir. ¿Cuántas veces te metiste en un problema que no puedes salir? Estás atado, no tenés escapatoria, atado a lujuria, atado a vicios, atado a pornografía. Tratás de salir de ese valle de sombra de muerte, pero estás atado porque te enredaste en las cosas del mundo. Pero allí, en el valle de sombra de muerte, no te vas a morir, porque si Él es tu pastor, Él te va a rescatar, va a venir con su cayado y te va a sacar del pozo en el cual te has metido, en el lío en el cual te has envuelto. El Señor te va a rescatar, porque Él es el buen pastor. Por lo tanto, si estás atravesando un valle de sombra de muerte, no temas. El Señor es especialista en sacarte de ese valle de sombra de muerte. Su vara, su cayado están en sus manos para levantarte y sacarte victorioso en el tiempo de la dificultad. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Él tiene su vara en su mano. Él tiene su cayado listo para rescatarte de los espinos. No renuncies. Dice la palabra: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién es tu angustiador? Si usted no entiende quién es su angustiador, usted está en problemas. Porque dice la Biblia: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de maldad que operan en regiones celestes. Si usted no entiende eso, usted está en problema, porque usted es un hombre carnal, no es un hombre espiritual. No está viviendo en el espíritu, está viviendo en la carne. Y usted se está peleando con la gente, no se está peleando con su enemigo, que es el diablo.
¿Está entendiendo lo que le digo? Su enemigo no es su suegra, aunque parezca su peor enemigo. Su enemigo no es su suegro, por más que parezca su peor enemigo. Su enemigo no es su compañero de trabajo, ese que le hace la vida imposible y que busca un error suyo para empotonearlo delante del jefe. No es él. Es el espíritu que está en él. Si usted no entiende y no discierne en el espíritu, usted va a tener problemas, serios problemas en su vida espiritual. Usted va a tener serios problemas en su crecimiento espiritual. Aderezas mesa en presencia de quién? De mis angustiadores. ¿Quiénes son tus angustiadores? El diablo, sus principados, sus potestades, los demonios. ¿Quién es el que procura tu mal? Usa, claro, a veces utiliza a tu compañero de trabajo, a veces utiliza a tu vecino, a veces utiliza a tu propio esposo, a tu propia esposa, a tus propios hijos o a tus propios padres. Porque cuando no nos dejamos usar por Dios, ¿sabe quién nos usa, no? El diablo. Pero nuestro angustiador es el diablo. Quiero que sepas algo muy importante. Mientras que hoy el diablo, tu enemigo, está en una junta, está en un plan, en un proyecto de destruir tu vida. Mientras que hoy el diablo trae necesidades, dolor, enfermedades, todo lo está haciendo a propósito y tiene un solo fin. ¿Cuál es ese fin? Detenerte en tu fe cristiana, detenerte en tu decisión de seguir firme de la mano del Señor. El diablo, desde el primer momento en el cual decidiste ser cristiano y aceptar a Jesús como tu Salvador, desde ese primer instante, Él decidió hacer todo lo posible para detenerte en tu caminar cristiano. Sos un problema para Él, porque tu vida consagrada a Dios es un problema para sus intereses mezquinos y maléficos. Él tratará de frenarte en tu avance, en tu crecimiento. Él tratará de detenerte en tu comunión con Dios. Tratará por todos los medios de que abandones tu fe, que desistas de seguir a Cristo. Lo vas a tratar de hacer. Pero aún cuando hoy se te enfermen tus hijos, aún cuando las peores herramientas del diablo estén lanzadas en contra tuyo, con pobreza, con necesidades, con dolor, con afrentas, con dificultades, quiero decirte algo: el diablo en tu destrucción o en tu dolor puede ver que Dios aún sigue preparando una mesa. Hay una mesa que el Señor está preparando. Hay una mesa en la cual hay un banquete espiritual que nos está esperando. Hoy la gente del mundo elige el camino ancho y espacioso porque está lleno de delicias y placeres del mundo. Pero el final de ese camino, el final de muerte y muerte eterna. Pero nosotros hemos escogido el camino angosto, el camino donde muchas veces se te van a hacer ampollas los pies, el camino donde muchas veces vas a sufrir calor, dificultad, adversidad. Pero quiero decirte algo: cuando llegues al final del camino, hay un banquete espiritual preparado por Dios, las bodas del Cordero, y nosotros vamos a celebrar para siempre su presencia. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. El diablo ve el banquete que te está esperando por la eternidad y está tratando de que te comas alguna hamburguesa para que dejes de caminar hacia el banquete. Mientras que todos escogen el camino ancho para su placer, sigue el camino angosto, porque la recompensa final hará que todo esfuerzo valga la pena. Unge mi cabeza con aceite. Este texto es el que más me gusta. Mi copa está rebosando. Usted sabe que la oveja tiene un gran problema. La oveja no tiene patas articuladas como el perro para rascarse. Son rústicas, más duras las patas de la oveja. Y no tiene uñas para rascarse. Tampoco tiene cola larga como el caballo, la vaca, para espantar los insectos. Y en el desierto, las moscas
buscan lugares húmedos para depositar sus crestas. Pregúntese, ¿en el desierto hay lugares húmedos? Excepto la nariz de la oveja. La nariz de la oveja conserva humedad constantemente, mucosidad. Y lo que hace las moscas para depositar sus crestas van entonces a dos lugares: a la nariz de la oveja o al ano de la oveja, y depositan allí sus crestas, sus huevos. Habrá visto alguna vez en el campo una oveja abichada, toda podrida, en vida. Las ovejas sufren porque no pueden rascarse, espantar las moscas, ni pueden con sus colas espantar las moscas. Sufren terriblemente el ataque de las ovejas de las moscas. El buen pastor en Israel hacía algo. Tomaba azufre y oliva. Entre las dos cosas hacía una pasta, y esa pasta la ponía sobre la frente de la oveja. Y ese olor actuaba de repelente para que las moscas no pudieran poner sus crestas en la nariz de la oveja. Cuando el salmista está diciendo, unge mi cabeza con aceite, lo que está diciendo es, me libra de todo tormento que el diablo quiera traer a mi mente, de todo ataque satánico de destrucción a mi vida. Unge mi cabeza con aceite para espantar esos pensamientos que vienen a destruirlo todo, a robarme la paz, apartarme de comunión contigo, alejarme de tu presencia. El Señor viene y unge tu cabeza con aceite para que esas moscas, para que esos moscardones no puedan hacer nido en tu vida. Mi copa está rebosando. Hace tiempo pasamos algo muy importante nosotros, que son las fiestas, la Navidad y el Año Nuevo. Siempre en la Navidad o en el Año Nuevo tenemos un problema. El problema que tenemos es que sabemos cuándo llega la visita, pero nunca cuándo se van. Entonces de repente está usted a las 12 de la noche, 12:30, la 1:30, y usted dice, levantamos la mesa. Bueno, ¿a dónde podemos tirar un colchoncito inflable que trajimos en el auto y lo tiramos? Y al otro día se levanta a las 12 y siguen comiendo el pan dulce y cosas. Y sigue y sigue y sigue. ¿Cuándo se van a ir? ¿Sabe que en Israel, si hay algo que siempre escaseó, recién lo decía, es el agua? Es una zona desértica. Si usted iba a la casa de alguien y esa persona le recibía con un vaso de agua o un vaso de líquido, lo que sea, de vino, eso era señal de que usted era bienvenido a esa casa. Usted era recibido con alegría. Ahora, si durante su visita, usted charlando, compartiendo, se le acababa el líquido del vaso y nadie le reponía, era la señal de que usted ya tenía que levantarse y irse a su casa, que ya el tiempo de la visita había culminado. Cuando el Señor dice a través del salmista, mi copa está rebosando, lo que está diciendo es, siempre te quiero en mi casa, siempre te quiero en mi presencia. Yo disfruto de pasar tiempo contigo, yo disfruto que estés conmigo. Nunca me molestas. Hay gente que piensa, no, ¿para qué lo vas a ir a molestar a Dios con esas cosas? Tiene cosas más importantes de las que ocuparse. Él disfruta que vayas a su presencia. Te duele una uña, anda al Señor. Estás triste, anda al Señor. Estás feliz, anda al Señor. Cualquiera sea la razón, busca al Señor, porque quien le busca, le halla. La copa del Señor está ahí lista, diciendo, vení que te voy a dar de beber. Tengo cosas deliciosas para ti. Ven a pasar tiempo conmigo. No vivas sediento. Hay una canción que se cantaba antes que decía, hambre de ti. ¿Cómo es que decía? Tengo hambre de tu presencia, de tu fragancia. Habla de que estás desesperado, con sed, con hambre. Hay abundancia en la presencia del Señor. No vivas con hambre del Señor ni con sed del Espíritu. Cuando el Señor dice, acá está el vaso preparado, esperándote. Vení, pasemos tiempo juntos.
Por último, dice el salmista, y esta es la promesa que me sostiene y nos debe sostener a lo largo de toda la vida. Dice el salmista, ciertamente, se lo puedo asegurar lo que está diciendo. Tengo la certeza absoluta, certeza que es inamovible. Tengo la justa, la tengo reclara que es así. Eso es lo que está diciendo el salmista. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Miren, acá hay una promesa importante. ¿Habrá visto alguna vez, aunque sean las películas, cómo el pastor pastorea sus ovejas? Normalmente tiene dos ayudantes, dos perros. Cuando las ovejitas se distraen y se van por un lado, ahí está el perro que las trae. Y cuando se dispersa para el otro, está el otro perro que las trae, guiándolas en el rebaño para que no se aparten del camino. ¿Sabe qué? Nosotros, las ovejas del Señor, somos torpes. A veces va una mariposa volando y la seguimos para allá y nos alejamos del rebaño. Y a veces estamos caminando por el rebaño y viene otra ovejita y nos pega un poco, nos pega con la cabeza y nos enojamos con la ovejita que nos pegó y nos vamos del rebaño. Y nos apartamos y nos alejamos y nos vamos del Señor. ¿Y sabe qué? El Señor tiene dos perros que va a estar pastoreándonos durante toda su vida. Y se llaman bien. Uno se llama bien, que es la bondad irresistible de Dios. Pedro lo dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, solo en ti hay bien, solo en ti hay misericordia, solo en ti hay revelación, solo en ti hay palabra de vida. ¿A dónde vamos a irnos? Cuando te quieres alejar a ir por otros caminos, a irte por otras sendas, descubrís que nada se compara con el bien del Señor y volvés corriendo diciendo, ¡qué salame! Casi que me voy. ¿Qué me puede ofrecer el mundo comparado con lo que Dios tiene para mi vida? Ahí está el bien de Dios diciendo, vení, yo te amo, atrayéndonos con cuerdas de amor siempre a su camino. ¿Y la misericordia para qué? El bien y la misericordia. ¿Para qué la misericordia? Cuando te apartás por tu pecado, cuando te apartás por tu desobediencia. ¿Para qué necesitamos la misericordia de Dios? La misericordia es para no recibir lo que merecemos, que es el castigo, que es juicio. La misericordia es la que viene y te dice, está bien, te perdono, vení, pero no lo hagas más. No peques más. No vuelvas a alejarte de vuelta de esta manera. El bien y la misericordia del Señor nos van a pastorear. ¿Sabe que si nuestro destino eterno dependiera de nosotros, mi hermano, abandone hoy el camino de la fe? Porque no va a llegar al cielo. Porque se va a perder en el camino. Porque usted no tiene ni la capacidad ni la fortaleza espiritual para llegar a su destino final. ¿Sabe por qué usted va a llegar a su destino final? ¿Por qué el Señor promete en su palabra, en este salmo que acabamos, que en la casa de Jehová moraremos por largos días, o sea, eternamente? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un pastor que es de fierro. Porque tenemos un pastor que nos va a pastorear con bien y con misericordia. Porque tenemos un pastor que tiene su vara y su callado en su mano. Porque tenemos un pastor que tiene agua para saciarnos y pastos delicados. Porque tenemos un pastor que nos infunde aliento en el tiempo del temor. Porque tenemos un pastor que nos pastoreará todos los días hasta el fin de nuestras vidas. Hasta que seamos ancianos. Hasta que no nos den malas piernas. Allí estará con nosotros y nos sostendrá y nos guiará en su camino y nos llevará al destino eterno, a la presencia del Padre, en la cual moraremos eternamente y para siempre. Por eso, querido hermano, deje que el Señor sea su pastor este año 2018. Cierre sus ojos. ¿Quién es su pastor? ¿La voz de quién está escuchando últimamente? ¿A quién está siguiendo? ¿Está siguiendo a los hombres o está siguiendo al Señor? ¿Está siguiendo la voz del humanismo que dice lo importante es tu placer, tu bienestar, tus logros, tu éxito? No renuncies, no entregues nada por amor a Dios. ¿La voz de quién estás escuchando? Si estás escuchando la voz del Señor y si Él es tu pastor,
nada te faltará. En lugares de delicados pastos te pastoreará, junto a aguas de reposo te guiará. Aunque andes en valles de sombra de muerte, aunque haya dificultades, adversidades, el temor no podrá dominarte, porque te infundirá aliento. Su vara y su callado son las que te infunden aliento. La vara está lista en su mano para ahuyentar al lobo, al león, al oso, aquel que quiere levantarse en contra tuyo. Su callado está para rescatarte cuando te caes en el pozo y te enredas en los espinos y te metes en problemas. Ahí está el Señor para rescatarte con su callado. Adereza mesa delante tuyo, en presencia de tus angustiadores. El diablo se quiere matar, porque ese banquete que el Señor está preparando nadie lo va a poder detener. Y de ese banquete Él no va a comer ni las migajas que caen de la mesa. Él jamás podrá experimentar la gracia y el amor de Dios sobre él, porque está excluido de la gracia y del amor de Dios. Unge tu cabeza con aceite. Señor, los pensamientos de volver a las adicciones, los pensamientos de andar con otra mujer, andar con otro hombre, los pensamientos de actuar indecentemente en mi trabajo, de robar, los pensamientos de vengarme, Señor, contra el mal que me hicieron. Los pensamientos esos vienen a pudrirme la mente, a pudrirme, a destruirme, a matar mi vida espiritual, a quitarme la vida espiritual. Señor, unge mi cabeza con aceite. No permitas que esos pensamientos sigan apoderándose de mí. No permitas que el diablo haga gusanos en mi mente. No quiero que mi cabeza sea el tacho de basura del diablo. Quiero que en mi mente solamente haya pensamientos de bien del Señor, del amor de Dios. Tal vez hoy tengas pensamientos que te perturban. Dile al Señor, unge mi cabeza con aceite. Tal vez hace tiempo no pasas tiempo de intimidad con Dios. Estás sediento, estás hambriento. Cuando el Señor tiene agua, un vaso de agua, la copa de agua está rebosante, fresquita, para saciar tu sed espiritual. Y cuando tomes y te vas a seguir poniendo, porque hay más, porque lo del Señor no se agota, porque lo del Señor es maravilloso, porque lo del Señor no tiene fin. Su copa está rebosante. Y quiero que tengas algo en claro. No tengas más temor a la muerte. No tengas más temor a tu destino eterno. Si Él es tu pastor, el bien y la misericordia te van a guiar, te van a pastorear, te va a acompañar a lo largo de toda tu vida espiritual. Y hay una promesa que es cierta, que es real, que es inamovible. Esa promesa es que en la casa de Jehová morarás por largos días. Sí, Señor. ¿Cuánto soy? Me dice el Señor, yo quiero que seas mi pastor. Yo quiero oír tu voz y seguirte, Señor, y hacer tu voluntad, aunque tu voluntad duela. ¿Cuánto soy? Me dice el Señor, estoy dispuesto a seguir tus pasos, a seguir tus pisadas. ¿Cuánto soy? Dice el Señor, yo quiero ser tu oveja y quiero que tú seas mi pastor para siempre. Perdóname si he seguido a los hombres y no te he seguido a ti. Perdóname, Señor, si en algún momento he sido débil en mi fe y he sido engañado por falta de conocimiento. Quiero seguirte a ti, solamente a ti, Señor. ¿Cuántos dicen así? Vamos a ponernos de pie y vamos a decir, Señor, tú eres mi buen pastor. Gracias. Yo te voy a seguir a ti, Señor. Aunque haya valles de sombras de muerte, aunque haya dolor y angustia en el camino, aunque haya injusticia, aunque, Señor, muchas veces nos va a encontrar el bien que hayamos hecho, te vamos a seguir a ti, Señor. Te vamos a seguir a ti. No nos vamos a alejar de ti, porque tu bien y tu misericordia nos seguirán todos los días. Gracias. Te alabamos.
Señor. Te bendecimos y te damos la gloria a ti. Tú eres nuestro buen pastor y nosotros te seguimos a ti. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.